Hola, continuamos con la clase número 8 de álgebra. En este caso vamos a trabajar con las operaciones suma y producto por un escalar y vamos a definir lo que es norma de un vector. Arrancamos por la suma de vectores. Tengo dos vectores de Rn, que los llamé B y W. Entonces el nuevo vector, que también va a ser de Rn, que es el vector suma B más W, se va a obtener haciendo lo que escribimos acá simbólicamente. Es decir, para obtener la suma de dos vectores, vamos a sumar componente a componente. ¿Esto qué quiere decir? Que si sumo la primera componente del vector B, en este caso B1, con la primera componente del vector W, que llamamos W1, vamos a obtener la primera componente del vector suma, en este caso B1 más W1. Y así vamos a hacer con todas las componentes. Veamos un ejemplo. Tenemos dos vectores de R3, el vector B de componentes 2, 1, 0, el vector W de componentes menos 3, 4, menos 1, y si vamos a sumar B y W, tendríamos que sumar 2 más menos 3 para obtener la primera componente del resultado, 1 más 4 para obtener la segunda y 0 más menos 1 para obtener la tercera. En definitiva, la suma da como resultado menos 1, 5, menos 1, un nuevo vector de R3. Esta operación tiene algunas propiedades, es conmutativa, es asociativa, posee elemento neutro que va a ser el vector nulo para cada uno de los espacios. Si estamos en R2, el vector nulo es el vector 0, 0, y esta propiedad lo que señala es que cualquier vector que nosotros le sumemos al vector nulo me va a devolver el mismo vector. Y también posee elemento opuesto, es decir, que para cada uno de los vectores del espacio de Rn, existe un vector que señalamos con el menos y vamos a llamar opuesto, donde las componentes son las mismas en valor absoluto, pero son opuestas. Y la particularidad que tiene es que cuando yo sumo un vector con su opuesto, me devuelve al vector nulo de ese mismo espacio. También vamos a hacer la observación de que la resta de vectores se define como la suma del vector con el opuesto del segundo vector. Pero en definitiva, lo que vamos a tener que recordar es que para restar dos vectores se restan componente a componente. Por otro lado, a partir de esta definición, podemos definir a las componentes del vector P o Q, que ya lo habíamos mencionado en el otro video, como resultado de hacer las componentes de P, las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, es decir, las componentes del vector Q menos las componentes del vector P. Bueno, vamos a interpretar gráficamente lo que sucede en la suma de vectores. Esta interpretación gráfica la conocemos como regla del paralelogramo y lo vamos a trabajar en R2, pero la misma interpretación se puede extender a R3. En este dibujo tenemos dos vectores de R2, es decir, que tienen dos componentes cada uno, no son paralelos entre sí, y lo que podemos observar es que determinan un paralelogramo. Es decir, que este vector y este vector, o estas dos direcciones, decimos, determinan un paralelogramo. Nosotros lo cerramos así simbólicamente. El vector suma queda representado por la diagonal de dicho paralelogramo. A ver, si nosotros pensamos en las componentes de cada uno de estos vectores, podríamos ver que B es el vector 5, 1, si es que tomamos este cuadradito como la unidad. El vector U es de componentes 1, 4, y el vector suma vemos que la diagonal del paralelogramo termina en el punto 6, 5. Si nosotros revisamos junto con la definición de suma de vectores, podemos ver que si hacemos 5 más 1 y 1 más 4, obtenemos la suma que es 6, 5. Es decir, que efectivamente se cumple lo que decimos la regla del paralelogramo. Vamos a pasar a la nueva operación, que es producto de un vector por un escalar. Sea B un vector de componentes B1, Bn, un vector de Rn justamente, y K un número real, que lo llamamos escalar,
El nuevo vector, que también es de ARN, que es el resultado de multiplicar K por B, se obtiene haciendo lo que escribimos acá en símbolos. Para hacer K por B, tenemos que multiplicar cada una de las componentes por el real K. Esta operación, si observamos, nos devuelve un vector paralelo al vector dado, según lo que habíamos analizado de vectores paralelos en el video anterior. La constante K puede modificar la longitud, puede modificar el sentido del vector, pero no va a modificar su dirección. Por eso podemos asegurar que es un vector paralelo. Veamos un ejemplo de dados dos vectores de R2, calcular una cierta operación. Esta operación en realidad contiene dos operaciones. El producto del vector B por un escalar real que es el 2 y tenemos una resta de vectores finalmente. Bueno, tomamos la operación, reemplazamos con los datos y lo primero que hacemos es resolver el producto por un escalar. Cada una de las componentes del vector B las voy a multiplicar por 2. El resultado es el vector 1 menos 2. Luego efectuamos la resta, que como dijimos anteriormente, vamos a restar componente a componente. 1 menos 5 me queda menos 4, menos 2 menos 1 me queda menos 3. Decimos entonces que este vector, que era nuestro vector B, que lo multiplicamos escalarmente por 2, es justamente múltiplo escalar del vector 1 menos 2, o que 1 menos 2 es múltiplo escalar de 1 medio menos 1. Así lo vamos a señalar. Son vectores paralelos que en este caso particular se vio afectada la longitud, que vamos a ver más adelante una de las propiedades de la norma. No se modificó el sentido, porque multiplicamos por un número positivo. Si lo hubiésemos hecho por menos 2, se hubiese modificado el sentido. Y por supuesto no se modificó su dirección, porque el vector 1 medio menos 1 es paralelo a 1 menos 2. Esta operación también tiene propiedades, que las enunciamos acá. Una de las más fáciles es que un vector, si lo multiplicamos escalarmente por 1, me devuelve el mismo vector. Y otra que podemos observar es que se cumple una propiedad distributiva respecto a la suma de vectores. Es decir, que si una escala real está multiplicando la suma de vectores, esa se puede expresar como el real multiplicando el primer vector más el real multiplicando el segundo vector. También podemos observar que el producto menos 1b, que sabemos que nos va a dar un vector paralelo, donde cambian cada una de las componentes del vector, cambian de signo, por lo tanto nos devuelve un vector opuesto, lo vamos a denotar como el opuesto de b, menos b. Y a partir de la definición de producto por un escalar, podemos determinar un criterio para determinar si los vectores son paralelos, por lo que dijimos hoy. Diremos que dos vectores b y w son paralelos si existe un real k, que no sea 0, tal que b es igual a k por w. Es decir, tenemos que determinar que existe un vector k que nos puede indicar que uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Avanzando un poquito, vamos a definir el último concepto, que es el de norma de un vector. La norma de un vector, como adelantamos, es la longitud del mismo, y simbólicamente se va a indicar con una doble barra vertical. Primero vamos a analizar esta noción, que calcular la norma de un vector va a ser calcular la distancia entre su origen y su extremo. Es decir, la norma de un vector AB, que está definida a partir de dos puntos de Rn, A y B, la vamos a calcular a partir de la distancia entre esos dos puntos. La norma del vector AB la vamos a señalar simbólicamente así, con la doble barra vertical. Y para calcular va a ser lo mismo que calcular la norma del vector de las componentes B menos A. Es decir, que vamos a aplicar esta fórmula, que en R2 la podemos deducir fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras. Pero en general, si el vector está definido a partir de sus componentes, como suele suceder, tenemos un vector de componentes B1, Bn,
Entonces su longitud o norma se va a obtener a partir de esta fórmula. Vamos a señalar la norma del vector b igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos al vector b de R3 definido como 1 menos 1, 4, entonces su longitud o norma está dada por la siguiente cuenta. Señalamos que la norma de b se obtiene haciendo raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado más su segunda componente al cuadrado más su tercera componente al cuadrado. En definitiva, esto resulta raíz cuadrada de 18 y factorizando me queda el número 3 raíz cuadrada de 2. El resultado de la norma siempre va a ser un número no negativo. Y va a ser 0 siempre que el vector que le calculamos la norma es el vector nulo. En particular, si el vector tiene norma igual a 1, lo vamos a llamar vector unitario o versor. Damos un ejemplo. El vector 1 medio raíz de 3 sobre 2, que es un vector de R2, vamos a decir que B es un versor ya que su norma es igual a 1. Lo podemos chequear con la definición de norma. Por otro lado, podemos rescatar 3 propiedades de la norma. Sabemos que la norma de un vector, como dijimos recién, va a ser siempre un número no negativo. También que la norma del vector KB va a ser igual al módulo de K por la norma del vector B, siendo K un número real. Y se cumple una tercera propiedad que llamamos desigualdad triangular, que la norma de la suma de vectores siempre va a ser menor o igual a la suma de las normas de esos vectores. Lo que podemos observar que en la segunda propiedad estamos afirmando que la longitud del vector KB equivale a la longitud de B, pero multiplicada por el módulo o el valor absoluto de K. Para finalizar, en ocasiones nos va a interesar encontrar un vector unitario o de una longitud específica paralelo a uno dado, o se dice orientado a uno dado. Para ello nos resultará de utilidad el siguiente teorema. Para todo vector B del espacio Rn, que sea distinto del vector nulo, se cumple que el vector 1 sobre la norma del vector B por el vector B es un vector unitario. Lo vamos a aplicar en un ejemplo. Tenemos nuevamente al vector de R3 1 menos 1, 4, al cual ya le calculamos la norma, y nos piden hallar un vector paralelo a este, u orientado como este, pero que sea versor, es decir, que su norma sea igual a 1. Entonces, al nuevo vector lo vamos a llamar W y vamos a aplicar lo que dice este teorema. El vector unitario va a ser 1 sobre la norma de B por B. Habíamos calculado la norma de B, que era 3 raíz cuadrada de 2, es decir, que me queda expresado esto como el producto de un escalar por un vector. Aplicando la definición, obtenemos el nuevo vector, y si racionalizamos los denominadores, el resultado quedaría así. Raíz cuadrada de 2 sobre 6, la primera componente, menos raíz cuadrada de 2 sobre 6, y la tercera componente, 2/3 de raíz cuadrada de 2. Si aplicamos a este resultado final la definición de norma, lo que va a suceder es que el resultado va a ser 1. Es decir, que este vector es versor.